Bien, continuamos México Vive. Platiquemos de las alergias en los niños. ¿Cómo eras tú de niño o de niña? ¿Tenías como muchas alergias? ¿O a lo mejor en alguna etapa de tu vida tuviste uno? ¿O cómo están tus hijos ahora en ese sentido? Platiquemos con el doctor Carlos Aguirre, infectólogo pediatra del Centro Médico ABC. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Alfredo. Gracias por invitarme para poder platicar de este tema que es de suma relevancia en nuestro país. Suma relevancia. Yo siento, y tú eres el experto, yo siento que las alergias muchas veces las damos por hecho, ¿no? Muchos años, si no es que siglos, era como que, te dio una alergia. Sí, antes se subestimaban, pero ahorita ya tenemos muchos datos. Te quiero comentar, más de 300 millones de personas en el mundo tienen una alergia. 300 millones. Es el doble de la población de México. Exactamente. Más de la doble de la población. Más del doble de la población de México tienen una alergia. En México tenemos diferentes tipos de alergias que atacan a los niños. La primera son las rinitis alérgicas, que esa se ha visto en un promedio de un 25 a un 30% de los niños pueden desarrollar rinitis alérgica. Así, uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro puede desarrollar una rinitis alérgica. Pueden tener una dermatitis atópica, que el 7% de la población va a tener dermatitis atópica, que es la muy famosa sufrida, que se rascan, sí, que se inflama mucho la piel. Alergias alimentarias. Se dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que 25% de la población en México va a tener una alergia a algún alimento. No sabemos a qué. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? No, hasta el momento no. No, yo sí, a los mariscos y esas cosas. Pero no puedes comerlo nunca en tu vida. No puedo. ¿No? O sea, no a lo mejor puedes ser tolerante, pero no. La mayoría de los pacientes. Y las otras son otro tipo de alergias principalmente. Y asma, el 7% de la población tiene asma en México y el 90% de esos pacientes se diagnosticaron a la edad de mayor de 5 años. Ayúdame a entender, Doc, cómo funciona esto en términos como biológicos o fisiológicos. ¿Cómo es que un cuerpo reacciona a un ente extraño, vamos a ponerlo así, ¿no? Si me como una fresa, mi cuerpo reacciona. Si como en mi caso mariscos, mi cuerpo reacciona. ¿En qué parte es donde reacciona? ¿Cómo reacciona? Nosotros tenemos que entender que el sistema inmunológico es como el ejército, son como los militares. Existen militares de alto rango, que son los coroneles, sargentos, generales, que son los que desarrollan la estrategia de cómo atacar hacia el enemigo, y ya están los sardos, ¿no? Entonces, es muy parecido al sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene ese tipo de células especializadas y también tienen células y también tienen balas. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas son alérgicas a algunas proteínas o algunos carbohidratos o azúcares que responde el cuerpo de manera exagerada. Es decir, no lo reconocen como parte, lo reconocen como que no es propio, pero de una manera no de 0 a 10, sino de 0 a 1000. Okay. Entonces empiezan a desarrollar o a producir ciertas proteínas como la famosa histamina, por eso dejamos antihistamínicos como tratamiento a estas alergias, y esto desarrolla en estos cuadros como vasodilatación, es decir, que hay coloraciones rojizas, y también tenemos la famosa comezón, claro, y tenemos el moco en el caso de la rinitis alérgica, o que hay algunos precursores de inflamación que se llaman leucotrienos, en el caso del asma, que empiezan a cerrar los bronquios y generan esta obstrucción a nivel de la vía aérea respiratoria inferior. Entonces, es un mecanismo exagerado de la respuesta inmune hacia ciertas sustancias. ¿Y por qué hace ciertas sustancias? Eso la verdad no se puede determinar. Si hay un componente genético, es decir, si mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo tienen esto, yo lo puedo tener, sí, nada más que no es así tan tajante. No necesariamente. No necesariamente voy a ser alérgico, ¿no? Por ejemplo, mis papás pueden tener asma y yo probablemente no lo pueda tener, pero siempre hay un contexto que se va desarrollando. O también es podemos decir que qué tanto es tantito, como dirían. Sí.
Si yo estoy muy expuesto a ese alergeno, a esa proteína, puedo desarrollarlo a lo largo del tiempo. Es decir, que yo no nací alérgico, en este caso tú, a los mariscos, y voy desarrollando porque empiezo a consumirlos con mucha frecuencia. Eso a veces a los pacientes llegan y dicen, oye, pero es que yo no era alérgico de chiquito y ahorita tengo esta alergia. ¿Por qué sucede? Es por eso, porque empezamos a sensibilizarnos, es decir, que nuestro sistema inmunológico dice, esto no me parece como correcto, y empieza a exagerar su respuesta. ¿Y puede ser al revés, Doc? O sea, puede que yo ahorita soy alérgico en los mariscos y en un tiempo ya no. Eso se llama tolerancia inmunológica. Eso es lo que hacen las famosas vacunas que los alergólogos dan o aplican, que pueden ser inyectadas o pueden ser sublinguales, o sea, en gotitas. Y estas lo que hacen es que enseñan al sistema inmunológico que no es tan grave lo que están teniendo, y son pequeñas partículas de esas sustancias. Por ejemplo, el cacahuate, le dan pequeñas sustancias del cacahuate, entonces se empiezan a tener esa tolerancia inmunológica, pero las alergias no se quitan, se controlan. Claro. Ahora, ya para terminar, ese punto es importante. Muchas mamás, papás están diciendo, ¿cómo me voy a enterar si mi hijo o mi hija padecen de esto? ¿Qué exámenes existen? Mira, hay que acudir, hay estudios en un laboratorio. En el Centro Médico ABC contamos con laboratorios que tienen esos estudios. Son estudios muy específicos que miden, por ejemplo, inmunoglobulinas, que son parte de las defensas, y la inmunoglobulina E es una de las que nos puede indicar un tema de alergia. Y hay para ciertas sustancias, tanto inhaladas como alimentarias. Sin embargo, hay unas pruebas que le llaman prick to prick, o sea, son pruebas cutáneas que esas, son un poquito complicadas, que debe hacerla un especialista en alergias, claro, que es aplicarles en la piel ciertas dosis del alergeno, es decir, en este caso cacahuate o lo que estamos sospechando. Pueden ser pelo de gato, puede ser ácaros, pueden ser polvo, puede ser polen, que son los más frecuentes. En México lo más frecuente son los inhalados. En Estados Unidos, por ejemplo, su principal alergia es a los cacahuates, ¿no? ¿En serio? Sí, en México, qué bueno que no, porque aquí comemos mucho cacahuate, pero allá el cacahuate es el número uno, y en México el chocolate también es uno de los que tiene una alta prevalencia de alergénica, pero es importante que se haga el diagnóstico y ya con eso se empiece un tratamiento. Hay algunas ocasiones que les hacen las pruebas y pues sale negativa, y esto se llama que hay una inmadurez inmunológica, que el cuerpo todavía no reacciona. Es como un falso negativo, digamos. Exactamente. Sí eres, pero tu cuerpo no lo está mostrando. Exactamente, pero quiero comentarte algo para toda tu audiencia. ¿Cuándo se debe de hacer una prueba? Porque muchas mamás empiezan los niños muy chiquitos y, oye, yo tengo alergia y yo no quiero que mi hijo vaya a tener alergia. La edad importante son después de los 3 años. Mira. Si yo hago una prueba antes de los 3 años, puedo tener un falso positivo o un falso negativo. Entonces, tiene que cumplir 3 años, de preferencia se recomienda después de los 3 años, 6 meses, para que se puedan hacer la prueba. O sea, a los 4 años ya para que sea seguro, mejor. Sí. ¿No? Normalmente a los 4 años ya existe algo que es la tolerancia inmunológica normal, o sea, natural de todo ser, de todo niño, pero es importante que se esperen hasta esa edad para que se puedan hacer todas las pruebas por el alergólogo o en un laboratorio. Perfecto. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Ojalá coincidamos pronto para seguir aprendiendo. Claro que sí. Cualquier cosa te paso en mis redes sociales. Estoy en dr.carlos_aguirre o @Centro Médico ABC. Ahí estás, y ahí te encuentran. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. doctor, y que te vaya muy bien.